En 1589 se publica por primera vez un pequeño tratado de cómo lograr la perfección para acercarnos a Dios y lograr la santidad. Libro de cabecera de San Francisco de Sales, quien lo leía frecuentemente, incluso todos los días leía páginas de este libro. El sacerdote teatino Lorenzo Scupoli nos da un verdadero manual de batalla acerca de cómo lograr resistir las tentaciones y lograr la perfección que nos permite llevarnos a Dios. Este libro se llama El combate espiritual. El autor de este libro nació en 1530 y la relevancia de este libro sigue siendo importantísima. Ya para el momento de su muerte, en 1610, se habían impreso varias ediciones y este libro había trascendido las fronteras de Italia. La edición definitiva que tenemos ahorita data de 1647, donde ya se compilaron todos los capítulos que el mismo sacerdote le fue agregando posteriormente a este pequeño tratado. El combate espiritual refleja en el mismo título la esencia misma del libro. Es una lucha interior que nos ayuda a llegar a la perfección. Y esta es la esencia de este libro. El autor se vale de distintas metáforas bélicas y de batallas de otros tiempos para hacernos más fácil comprender la guerra que nosotros estamos librando. Esta lucha que libramos se da entre dos voluntades. Una voluntad superior que está guiada por la razón y una voluntad inferior que está guiada por los sentidos y las pasiones. La voluntad superior se encuentra entre dos fuerzas de atracción. La fuerza superior que la guía hacia Dios y hacia la perfección, y una fuerza inferior que la guía hacia las pasiones. Entre estas dos hay una lucha tenaz para alcanzar las verdaderas virtudes cristianas. Este combate entonces se da en torno a la voluntad, y el autor nos da una guía para que podamos tender hacia la santidad, hacia que esa lucha, nuestra voluntad, se amolde a la voluntad de Dios. Esta batalla es la batalla más difícil que podemos librar, ya que es una batalla contra nosotros mismos, y somos nosotros mismos los que combatimos en contra nuestra también. Ahora, para conseguir la perfección, Lorenzo Scupoli nos propone 4 armas para librar esta batalla y alcanzar la perfección. La primera es la desconfianza en nosotros mismos. La segunda, la confianza completa y total en Dios. La tercera, el ejercicio, que es realmente donde este tratado es muy original y que comprende la mayor parte del tratado. Y la última arma, la oración. La desconfianza en nosotros mismos es un arma indispensable para el combate, ya que nuestra naturaleza corrompida nos hace pensar que valemos más y nos puede llevar a una falsa estima de nosotros mismos y una excesiva confianza en nosotros en lugar de confiar en Dios. El autor propone 4 medios por los cuales, ayudados por Dios, podemos lograr la desconfianza en nosotros mismos. Conocer y considerar nuestra propia nada, ya que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos merezca entrar en el reino de los cielos. La segunda es pedirlo a Dios, ya que es un don que Él mismo nos da. La tercera, acostumbrarnos a tener miedo a nosotros mismos, ya que nuestra propia inclinación al pecado nos puede hacer caer en las trampas que nos tiende el enemigo. Y la cuarta, aprovechar cualquier caída por cualquier defecto que tengamos para poder confiar más en Dios y aprovecharlo para desconfiar más de nosotros mismos. Y una última cosa muy importante para tener en cuenta en la desconfianza de nosotros mismos es que tenemos que conocernos, tenemos que tener ese autoconocimiento. Dios le hace llegar ese autoconocimiento a los soberbios a través de las caídas, así que a través de las caídas podemos entender y comprender cómo somos y conocernos mucho mejor para desconfiar más de nosotros mismos. Sin embargo, la desconfianza en nosotros mismos no es suficiente. Es necesario confiar plena y completamente en Dios, ya que solamente con su ayuda y con su gracia podremos lograr la victoria, la cual es segura si nos entregamos completamente a Él. Y para esto también nos da el Padre Scupoli 4 formas de cómo lograrla. La primera pareciera bastante sencilla: pedírselo a Dios, pedirle a Dios que podamos confiar en Él. La segunda es mirar con fe la omnipotencia de Dios, ya que Él en su bondad nos dará las armas que necesitamos para confiar en Él y para poder librar también en esta batalla. Eso sí, siempre y cuando nos arrojemos confiadamente en sus brazos. La tercera, recurrir a la verdad de la Sagrada Escritura, donde vemos que nadie que haya confiado plenamente en Dios ha quedado defraudado. Y la cuarta, siempre que vayas a hacer algo piensa en tu debilidad y desconfiando completamente en ti, apóyate en el poder, la bondad y la sabiduría de Dios, y con eso en mente, ponte a luchar y a trabajar. De este modo, y un punto muy importante que hace el autor, es que primero hay que desconfiar de nosotros mismos, luego confiar en la omnipotencia y en el poder de Dios,
y después de hacer esas dos cosas siempre que vayamos a hacer algo, poner manos a la obra. La tercera arma es el ejercicio, donde este tratado es realmente original y donde nos aporta de una guía detallada para poder lograr la perfección. Esta lucha por la perfección pretende vencer a todos los enemigos, abatir todos los obstáculos y corregir todos los defectos que nos impidan llegar a ella. El autor propone una lucha realista interior, en donde la totalidad de la persona debe de entrar en juego para lograr esa perfección completa. El ejercicio del combate es contra los defectos de la inteligencia, contra los defectos de la voluntad, contra las pasiones, contra los defectos de los sentidos, contra los engaños del demonio y para alcanzar la virtud. En la práctica del combate se enuncian los principios y se dan las armas que se necesitan para lograr esta lucha. En esta lucha hay muchos pasos, incluyendo cómo debemos resistir, cómo debemos prepararnos, cómo debemos huir en algunas ocasiones, que también es importante tenerlo en cuenta. No todas las tentaciones se tienen que enfrentar de frente. En algunos casos tenemos que huir para que no nos puedan superar. Y todas estas se presentan de una forma explicada, muy fácil de comprender, donde el autor da paso a paso para cada una de las diferentes cosas. Por ejemplo, cuando estás luchando contra la pereza, el autor te dice cómo debes ir manejando esta situación. Contra las pasiones carnales, te indica paso a paso cómo irlas previniendo. Por ejemplo, enfocándose en que antes de la tentación debes huir y quitar todas esas cosas que más bien te pueden hacer caer en esa tentación. Pero también cómo debes resistir en caso de que estés en ella y cómo debes salir adelante. Las situaciones concretas que él presenta nos ayudan a empuñar las armas para prevenir los ataques del enemigo, para saber resistir, atacar, defendernos y perseverar hasta la victoria. También en el ejercicio nos propone cómo conservar la paz y en casos de caídas, cómo salir adelante para evitar que esto nos perturbe o nos inquiete. La cuarta arma es la oración, la cual es el medio para obtener todas las gracias que necesitamos de Dios para librar esta batalla. Para aprovechar bien la oración, tenemos que habituarnos a las siguientes cosas. 1. Tener un ferviente deseo de servir a Dios como a Él más le agrada. 2. Tener una fe viva y una firme confianza en que Dios te va a dar todo lo que necesitas para su servicio y para tu bien. 3. Acercarse a la oración con el firme deseo de hacer la voluntad de Dios, tanto cuando pedimos como cuando recibimos. Nuestra intención debe ser conformar nuestra voluntad a la de Dios y no al revés. 4. Acudir a la oración equipado con las obras de las virtudes que deseas y después aplicar esas gracias que recibes para conseguir esas virtudes. El ejercicio de la oración debe ir acompañado del ejercicio de la superación. Si quieres pedir una virtud, pídela, pero tienes que hacer el trabajo necesario para conseguirla. 5. Las peticiones deben de ir precedidas de la acción de gracias por los beneficios recibidos. 6. Concluir tu oración con un pedido de acción de gracias por los méritos de Jesús, de María y de otros santos. Y por último, mantenernos siempre perseverantes en la oración. Finalmente, el autor nos propone una quinta arma, que es la Sagrada Eucaristía. Al luchar con esta arma, Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y luchamos juntos en esta batalla. El autor recomienda recibir la Eucaristía una vez al día y espiritualmente hacerlo con mucha más frecuencia, pidiéndolo incluso cada hora. Lo importante es estar siempre cerca de la Eucaristía, ya que es el alimento espiritual que va a nutrirnos de fuerzas para librar este combate. Finalmente, el autor nos describe cómo acercarnos al sacramento de la Eucaristía y cómo debemos estar preparados para recibirlo. La batalla que libramos es una batalla que dura hasta la muerte. Y justamente el libro termina con las tentaciones que podemos recibir a la hora de la muerte y cómo prepararnos contra ellas para poder vencer también. Los asaltos del enemigo a la hora de la muerte son 4. Las tentaciones contra la fe, la vanagloria, la desesperación y diversas transformaciones de los demonios en ángeles de luz que nos pueden engañar en el momento de nuestra muerte. Este libro resulta un verdadero tesoro. Es un manual para librar esa batalla y para lograr la perfección de nuestra alma. Si queremos realmente buscar la santidad, aquí tenemos un libro que nos va a guiar y nos va a ayudar en las diversas situaciones que podamos enfrentar en nuestra vida. Es un verdadero manual de combate y se los recomiendo para tenerlo en su biblioteca personal, pero sobre todo para leerlo en todo momento. Es un libro que, como San Francisco de Sales leía todos los días, nosotros deberíamos también leerlo todos los días, al menos alguna parte de él. Aprender todas las técnicas que vienen aquí y estarlas aplicando constantemente en las distintas batallas y luchas que libramos todos contra las tentaciones que vivimos día a día.
Si este video te ha dado valor, te invito a dejar un like o a dejar un comentario. Y también, si te interesa más la literatura católica, te invito a ver el video que te dejo por acá. Hasta la próxima.